¿Qué transforma a un pescador común en el líder apasionado que sostiene a toda una iglesia? ¿Cómo puede el mismo hombre que blandió una espada por Jesús terminar jurando que nunca lo conoció? Acompáñanos a la noche más oscura de Simón Pedro, cuando su valentía y su miedo chocaron, y Dios lo transformó para siempre. Hoy descubriremos la historia de Simón, llamado Pedro, y el poder que tiene decir sí cuando Dios nos invita a confiar. Simón Pedro, del pescador temeroso a la roca de la fe. Era una mañana tibia junto al mar de Galilea. Andrés regresó corriendo desde la multitud que se había reunido en la playa. Su rostro brillaba con una mezcla de asombro y urgencia. Al encontrar a su hermano Simón remendando redes bajo la sombra de la barca, le dijo casi sin aliento: «Ven, lo hemos encontrado. El rabino del que habló Juan, el que podría ser el Mesías, está aquí, en la orilla». Simón lo miró con escepticismo, pero la insistencia de Andrés, su voz temblorosa por la emoción y el eco de una promesa antigua bastaron para hacerlo dejar las redes por un momento y dar ese primer paso hacia aquel que cambiaría su nombre y su vida. Simón nació en Betsaida, a orillas del mar de Galilea, alrededor del año 1 a.C. Era un pescador humilde que compartía redes con Andrés, su hermano. Simón, la roca que aún no sabía que lo era. Era un día cualquiera, pero nada en ese instante sería ordinario. El grupo se había detenido en los alrededores de Cesarea de Filipo, y la conversación entre los discípulos giraba en torno a lo que decía la gente sobre su maestro. Algunos lo comparaban con Juan el Bautista, otros decían que era Elías, algunos más que era un profeta cualquiera. Entonces Jesús los miró fijamente. Su voz serena pero profunda quebró el murmullo. «¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?». Un silencio denso se apoderó del grupo. Nadie respondía. Todos lo pensaban. Ninguno lo decía. Hasta que Simón, el pescador de Galilea, dio un paso al frente. Su voz no tembló. Sus ojos encendidos sostenían la mirada del Maestro. «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente». Jesús sonrió. No fue una sonrisa cualquiera. Fue una que contenía promesa, reconocimiento y destino. «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Y entonces Jesús pronunció algo que cambiaría su identidad para siempre. «Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Simón ya no era solo un pescador, ahora era la roca, el hombre imperfecto que sería piedra firme, el impulsivo que aprendería a sostener a otros, el que tropezaría y también se levantaría para guiar. Aquel día, un nuevo nombre marcó el inicio de una nueva historia. La espada en el huerto. La noche envolvía a Getsemaní mientras las antorchas de los perseguidores destellaban entre los olivos. Pedro, sacudido por una mezcla de miedo y ardor, presenció el beso con que Judas señalaba al Maestro. Cuando los guardias extendieron las manos para arrestar a Jesús, él tomó una espada, probablemente del propio soldado, y, con un tajo frenético, cercenó la oreja derecha de Malco, siervo del sumo sacerdote. Jesús se interpuso con serenidad, ordenó que el arma fuera envainada y recordó que quien a hierro mata, a hierro muere. Después tocó la herida de Malco y la curó, transformando aquel instante de violencia en una lección luminosa de misericordia. La predicción que hiere el orgullo y fortalece el alma.
Horas antes, en el cenáculo, Jesús había anunciado que aquella misma noche Pedro lo negaría 3 veces antes del canto del gallo. El pescador, con la voz rota y el pecho golpeado por su propia mano, proclamó estar dispuesto a morir por su Señor. Los demás apóstoles guardaron silencio, y Juan posó la mano sobre su hombro en señal de consuelo. Jesús le respondió con una mirada cargada de ternura, como quien ya contemplaba tanto la inminente caída como el perdón que seguiría. El fuego, el miedo y el canto del gallo. Mientras Jesús era conducido primero a casa de Anás y después a la de Caifás, Pedro lo siguió a prudente distancia. Se filtró en el patio del sumo sacerdote y, para aliviar el frío nocturno, se aproximó a un brasero rodeado de servidores y soldados. Las llamas iluminaban su rostro sudoroso cuando una portera lo identificó como discípulo del Nazareno. Él lo negó. Poco después, otro criado, intrigado por su inconfundible acento galileo, insistió. Pedro volvió a negar. Finalmente, un pariente de Malco, el mismo a quien había herido, lo señaló con firmeza. Temiendo ser arrestado y juzgado como rebelde, Pedro juró que no conocía a Jesús. En ese preciso instante se escuchó el canto de un gallo. Al alzar la vista, encontró la mirada compasiva de Jesús desde un corredor cercano. Sin reproche, aquella mirada le reveló su propia fragilidad. Entonces, Pedro se retiró y lloró amargamente entre los mismos olivos donde había prometido defenderlo. Hacia los años 64-67 después de Cristo, en Roma, sufrió el martirio durante la persecución de Nerón. Pidió ser crucificado cabeza abajo, sintiéndose indigno de morir como su Señor. Según la tradición, su tumba descansa hoy bajo la Basílica de San Pedro. La sombra de San Pedro. Cuentan los Hechos de los Apóstoles que, al pasar Pedro, su sombra bastaba para sanar enfermos tendidos en las calles. No era la sombra mágica, sino la certeza de que Dios actúa a través de quienes se dejan moldear. Esa sencilla imagen, una sombra que trae vida, habla del poder de la fe sincera. Incluso lo más frágil en nosotros puede reflejar la luz divina. Según la tradición cristiana y el Evangelio de Mateo 16, 8-19, Jesús confió a Pedro el poder espiritual de atar y desatar, y lo constituyó como la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Por ello, en el arte cristiano, especialmente en íconos y vitrales, se le representa con 2 llaves cruzadas, una de oro, símbolo del poder celestial, y otra de plata, que representa el poder terrenal. Y ahora, hermanos y hermanas, una oración final. San Pedro, roca escogida de la Iglesia, fortalece nuestra fe cuando renacen los miedos. Enséñanos a volver a Jesús con lágrimas de amor y a compartir su esperanza con valentía. Que nuestra sombra, como la tuya, lleve consuelo y vida a todos los que sufren. San Pedro, roca que lloró y amó, defiende nuestra fe cuando tiembla en la oscuridad. Enséñanos a soltar la espada del orgullo y a confiar en la mirada misericordiosa de Jesús. Dejamos en tus manos las llaves de las puertas de nuestro hogar, para que las resguardes como celosamente cuida de las puertas del paraíso. Guíanos y ayúdanos a que nuestro testimonio, purificado por el perdón de Dios, sea luz y refugio para quienes buscan esperanza. Amén. La vida de Pedro nos recuerda que la santidad no exige perfección inmediata,
sino corazón disponible. Impulsivo de corazón ardiente, caminó sobre las olas y se hundió en dudas. Juró fidelidad eterna y aún así lo negó 3 veces. Sin embargo, tras Pentecostés, se alzó como la voz que anunció al Cristo resucitado y guió a la comunidad naciente. Tropezó, sí, pero cada caída se volvió un peldaño hacia la confianza total. Cuando dudes de tus fuerzas o sientas que has fallado, piensa en el pescador de Galilea. Dios no se escandaliza de tus límites. Al contrario, los transforma en roca firme para sostener a otros. Si este tipo de contenido te interesa, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización.